Muy buenos días. Que la paz y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento sean sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Quiero invitarte en este día a reflexionar a través de la lectura de la palabra de Dios y la oración. Para esta ocasión me gustaría invitarte a leer conmigo el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, Dios fuerte, consejero, admirable, Padre eterno, Príncipe de paz. Venimos ante tu presencia en esta mañana dando gracias por un nuevo amanecer. Gracias por este nuevo día. Rogamos, Señor, que tu presencia sea sobre cada hijo, sobre cada hija tuya, en donde quiera que estén. Que tu presencia vaya delante de ellos y esta palabra pueda producir el efecto para lo cual ha sido enviada en esta mañana. Restaura, bendice, sana, perdona, levanta a tu pueblo, Señor. Te rogamos en esta mañana, mi Dios, que tu Espíritu Santo ministre a nuestras mentes, acomodando lo espiritual a lo espiritual y produciendo vida a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez qué podemos hacer nosotros para que Dios perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es esa parte que nos corresponde a nosotros hacer para que Dios nos perdone y que envíe una sanidad propicia no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación, sobre nuestra familia, sobre nuestra descendencia? En esta mañana quiero compartirte principios bíblicos que van a ministrar a tu vida. ¿Qué podemos hacer para que estos principios se hagan una realidad en nuestras vidas? ¿Qué dice la palabra que debemos hacer? Y cómo nosotros, aplicando estos principios, podemos alcanzar el resultado tan deseado de recibir el perdón de Dios y la sanidad sobre nuestras vidas. Allí en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, la palabra nos enseña: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este versículo, amado hermano, hay todo un compendio de palabras y de frases y de ilustraciones, amado, que Dios pone a su pueblo que debemos hacer. Solamente debemos escudriñarla, mi Dios amado, y podemos pedirle a nuestro Dios que nos dé toda la sabiduría, todo el discernimiento para que esta palabra pueda producir un efecto en nuestras vidas. Amados en el Señor, en esta mañana quiero compartirte el primer principio bíblico: humillación ante Dios. Humillación ante Dios. El primer principio es la humildad. Dios llama a su pueblo a humillarse ante Él, lo que implica reconocer nuestra necesidad de Él y nuestra incapacidad de vivir correctamente sin su guianza. La humildad es una actitud de sumisión y de arrepentimiento ante la voluntad de Dios. Humillación ante Dios no implica el contexto de la humillación que el mundo imagina cuando escucha esta palabra. Es presentarnos delante de Dios con humildad, reconociendo primeramente nuestra necesidad de Dios, reconociendo que nada somos y que nada podemos hacer sin su ayuda, reconociendo que la vida del ser humano es efímera, es temporal, es pasajera. La vida de los hombres pasa, amado, como la hierba del campo, que hoy es y mañana ya no está. Asimismo, amados,
es la vida de los hombres. Contempla los años que han pasado en tu vida y parece como si fuera ayer cuando tenías 15 años, y parece como si fuera ayer cuando tenías 20, y parece como si fuera ayer cuando tenías 25 años. Y el tiempo va transcurriendo, no se detiene, amado hermano, pero hay algo que nosotros debemos hacer, y es presentarnos con humildad ante Dios cada día. Dios llama a su pueblo a humillarse ante Él, a reconocer nuestra necesidad de Dios. Amados, si Dios no hubiese querido en esta mañana que tu corazón amaneciese palpitante en este día, pues para Dios no sería muy difícil hacerlo. Si Él es la resurrección y la vida, Dios puede hacer que lo muerto viva, como también poner fin a nuestra vida humana, a la humanidad. Por eso, amados, lo primero que debemos hacer en esta vida, y el primer principio bíblico que debemos aplicar, es humillarnos ante Dios, reconocer nuestra necesidad de Él y nuestra incapacidad de vivir correctamente. Sin la ayuda de Dios no podemos vivir correctamente. Sin la gracia de nuestro Dios, amado hermano, no podemos agradarle, no podemos vivir conforme, porque nuestra humanidad, amado, va de camino al mal. No se cansan los ojos de ver, no se cansan los labios de hablar, no se cansa el corazón de los hombres de pecar, no se cansa la humanidad de tener pensamientos inicuos, amado, pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo produce en nosotros una manera de vivir correctamente. Esa humildad es presentarse a Dios con sumisión y arrepentimiento, reconociendo cada día que necesitamos más de Dios en nuestra vida. Segundo principio, oración. El segundo principio es la oración, amado hermano, y es el medio por el cual podemos acercarnos a Dios. No existe otro medio, amado, para acercarte a Dios, si no es a través de la oración, de la comunión íntima con tu Padre Celestial. No solo se trata de pedir cosas, sino de buscar su voluntad y su rostro. Pedirle a Dios guianza en nuestras vidas para poder hacer su voluntad con sabiduría. Amados, un tercer principio que quiero compartirle en este día, y es buscar el rostro de Dios. ¿Cómo podemos buscar el rostro del Señor? Bueno, la Biblia nos enseña que esto debe ser un deseo profundo de conocerle y experimentar su presencia en nuestras vidas. Esto no es solo una práctica externa, sino una búsqueda genuina en el corazón. Antes de comenzar tu día, debes buscar a Dios en oración, debes buscar su rostro, debes buscar su guianza, porque dice la palabra del Señor que no seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová con todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Amados, a veces el corazón del hombre va de camino al mal y las intenciones de su corazón lo alejan de Dios. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que debemos buscar el rostro del Señor. ¿Qué es esto que Dios espera de nosotros? Que le amemos, que andemos en sus caminos, que le seamos fieles en toda nuestra manera de vivir. Quiero enseñarte un cuarto principio, y es arrepentimiento. El arrepentimiento es crucial. Convertirse de nuestros malos caminos significa alejarse del pecado y hacer un giro completo hacia el camino de Dios. Convertirse es abandonar una dirección, abandonar un camino, convertir a una persona del mundo a seguir a Cristo, a un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Es sencillamente hacer un cambio en su vida, y antes iba en pos de un camino, ahora va en pos del camino de Dios. Significa alejarte del pecado conscientemente y hacer un giro completamente para empezar a buscar a Dios con todo tu corazón. El arrepentimiento implica un cambio real de corazón y de nuestras acciones. No es un proceso que pasa de la noche a la mañana, es un proceso que toma días, que toma años, que toma mucho tiempo convertir nuestras vidas completamente a Dios, porque forma parte de un proceso que se va a llevar a cabo lentamente, buscando el rostro del Señor, leyendo su palabra, yendo a la iglesia, asociándote con hermanos y amigos en Cristo, gente que te enseñe, que te guíe, que te ministre, te instruye por el buen camino. El arrepentimiento, amado hermano, es crucial en la vida de una persona, porque si no reconoces tu necesidad de arrepentirte, entonces crees que no necesitas a Dios, o entonces crees
cree que todo está bien contigo. Y la palabra dice que el que cree que esté fuerte, mire que no caiga. Es decir, que la palabra nos alienta en todo momento a revisar nuestras vidas, a tener una actitud consciente de cómo estamos andando delante del Señor, cómo está nuestro caminar, cómo está nuestra vida con Él, cómo está nuestra relación con Dios. Porque en ocasiones nos alejamos de Dios poco a poco y las costumbres del mundo nos van arrastrando y arrastrando hasta que ya casi no queda espacio de Dios en nuestros corazones y solo le buscamos cuando tenemos una necesidad de Dios. Pero amados, necesitas buscar de Dios con todas tus fuerzas antes de que lleguen los días difíciles que en la tierra de los vivientes van a haber. La palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las promesas de Jesucristo son de victoria y darte la victoria en todo momento y galardonarte por tus buenas obras en la tierra de los vivientes. La palabra nos enseña: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para otorgar a cada uno la recompensa conforme a su labor. Un quinto principio que quiero compartirte en este día, y es una promesa de sanidad y de perdón. El versículo 2 de Corintios 7, 2 de Crónicas 7:14 nos enseña que vamos a recibir sanidad y perdón de Dios. Amados, este versículo termina con esta promesa de que si cumplimos con estos principios, Dios escuchará nuestras oraciones y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Esto es un perdón, amado, y que solamente Dios puede dar, porque solamente Dios puede perdonar los pecados de toda la humanidad, y lo hizo a través del sacrificio de Cristo y en la cruz del Calvario. Pero es necesario que reconozcamos ese sacrificio en nuestras vidas y lo importante que fue para nosotros que nos haya salvado. En varias ocasiones, amado hermano, vemos en la Biblia ejemplos de hombres que buscaron el rostro del Señor. Un ejemplo bien claro de eso es el ejemplo del rey David. El rey David, amado hermano, se humilló, oró y buscó el rostro de Dios, especialmente cuando se enfrentaba al pecado y a sus consecuencias. Amados, el pecado que cometemos puede parecer agradable por algún tiempo, pero sus consecuencias son horribles, amado. No te dejes llevar por las pasiones de la vida, porque las pasiones son engañosas y te pueden arrastrar, y pueda que por algún tiempo te parezcan atractivas, pero cuando vengan sus consecuencias, es horrible las consecuencias que vienen. Por tanto, debemos buscar el rostro del Señor, amado. Miren, David, el rey David cometió errores muy graves, muy severos para su vida, y enfrentó consecuencias bien tristes también, pero él se humilló y oró y buscó el rostro del Señor. Uno de los episodios más significativos que podemos encontrar es cuando él cometió el pecado de adulterio con Betsabé y luego mandó a matar a su esposo Urías. Después de ser confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió sinceramente del pecado. Este arrepentimiento y esta humillación reflejan en su oración en el Salmo 51. Esto es un salmo completamente de arrepentimiento. Y David en este salmo expresa su dolor por el pecado y su deseo de ser perdonado y restaurado por Dios, porque decía: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Salmo 51, 2, 4. Amados, aquí vemos que David se arrepentía profundamente de haber pecado contra Dios. David también clama a Dios pidiendo restauración, y esto es algo que se ajusta a las promesas que están allí en 2 de Crónicas 7:14 de perdón y sanidad, porque 2 de Crónicas nos anima a si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si nos humillamos de todo corazón y oramos y buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces Dios oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra.
David, al igual que en 2 de Crónicas 7:14, muestra humildad y arrepentimiento sincero y oración. Él se arrepiente de sus malas acciones y pide perdón y busca restauración, confiando en la misericordia y en la gracia de Dios. Y como resultado, Dios lo perdona y lo restaura. Aunque no evitó las consecuencias de sus acciones, experimentó la sanidad de su alma y la restauración en su relación con Dios. Amados, el desconocimiento de las consecuencias espirituales de nuestras malas decisiones no nos exime de experimentarlas. Es decir, el hecho de que tú no conozcas cuáles son las consecuencias de tu pecado no te exime de experimentarlas cuando cometes un error. Pero hay algo que yo sí te puedo garantizar, y es que cuando te vuelves a Dios con todo corazón y muestras humildad y arrepentimiento sincero, ¿sabes qué pasa? Dios te va a perdonar y te va a restaurar. Amados, en este ejemplo de David, la Biblia nos muestra que, al igual que en 2 de Crónicas 7:14, cuando nos humillamos ante Dios, oramos y nos arrepentimos y buscamos el rostro de Dios, Dios está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos sin importar cuán grave haya sido nuestro pecado. Yo quiero darte algunos ejemplos de aplicación práctica para tu vida diaria, para que puedas hacer de este versículo una realidad en tu vida, y es humildad en tu vida diaria. En la actualidad, el mundo promueve la autosuficiencia, el orgullo, la independencia, pero este principio nos llama a reconocer nuestra necesidad constante de la intervención divina de Dios. Es decir, necesitas clamar a Dios constantemente, aunque tú creas que tiene la fuerza y la sabiduría para hacer las cosas. Es necesario de que reconozcas que con la intervención divina, todo lo que tú proyectas en esta vida puede llegar a término favorable si Dios lo determina. En lugar de confiar solo en tu propio esfuerzo, debes humillarte y depender de la sabiduría de Dios. Segundo principio, en la oración, en tus oraciones diarias, no solamente en tiempos de crisis, sino haz un estilo de vida de oración. En tiempos de victoria, en tiempos de enfermedad, en tiempos de alegría, en tiempos de tristeza, en todo tiempo, clama a Dios. Amados, debes recordar que nuestra oración es la manera de comunicarnos con Dios, y a través de ella vamos a encontrar una fuente de consuelo y dirección para nuestras vidas. Cuando oramos de manera sincera, Dios nos escucha y Dios responde a nuestras peticiones, y por medio del Espíritu Santo nos guía a la paz y a la solución que Él tiene. La perspectiva de Dios es diferente a la nuestra. Como son altos los cielos de la tierra, así está Dios las decisiones de Dios de nuestras decisiones. Así son nuestros caminos de sus caminos y nuestros pensamientos de sus pensamientos. Dios tiene sendas diferentes y ve la vida de manera diferente a la nuestra. Por consiguiente, amado hermano, es bueno buscar de Dios en medio de nuestro día a día. Cada día debemos buscar de Dios. Podemos olvidarnos, amado, de la importancia que tienen las cosas de este mundo y priorizar las cosas de Dios, porque la Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amado hermano, la búsqueda del rostro de Dios no debe ser un acto esporádico, sino una actitud constante que forme parte de tu estilo de vida. Incorpora la oración a tu estilo de vida. Incorpora la búsqueda del rostro del Señor a tu vida diaria. Que esto no sea un recurso que tienes allí solamente para usarlo en momentos de necesidad. Que la oración sea un estilo de vida, que tú necesites y reconozcas cada día a Dios en tu vida, que necesitas su guianza, que necesitas pedirle al Espíritu Santo que guíe tus pasos, que guíe tus decisiones, que bendiga a tu familia, que tome el control de aquello que tú no puedes controlar.
Amados, también necesitamos tener un arrepentimiento personal en nuestras vidas. Si estamos viviendo en pecado o estamos haciendo cosas que nos alejan de Dios, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, amado. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo, te estás alejando de Dios, o caminas en dirección de Dios o te alejas de Él, o te haces amigo de Dios o te conviertes en enemigo de Dios. Amados, si estás viviendo un estilo de vida que es fluctuante, que es ambivalente, que no es firme en tu caminar, amados, te estás alejando de Dios. Pero ¿qué debes hacer en esta mañana? Te traigo una buena noticia. No eres un producto terminado. Dios te dice en esta mañana, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Arrepiéntete de tu mal camino y vuélvete a Dios. Asume la responsabilidad de tus errores y pídele perdón a Dios y confiesa tus faltas ante Él. Habla con Dios como ese Padre amoroso que siempre está dispuesto para escucharte, para recibir tu oración y para darte el perdón que necesitas. Amado, esto implica asumir que sí hemos fallado, pero que queremos hacer lo bueno y que queremos hacer un cambio consciente en nuestras vidas, empezar a vivir conforme a los principios de Dios. Ten esperanza en la restauración de Dios. Al aplicar este versículo puedes entender que sin importar cuán grave sea la situación que has vivido, ya sea personal, familiar, Dios promete restauración. Si nos volvemos a Él con corazones sinceros, Él te puede sanar y restaurar nuestras vidas, nuestra relación con Dios y con nuestro entorno. Jesucristo dijo claramente allí, tomando los rollos del profeta Isaías cuando entró en el templo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a vendar sus heridas, a predicar libertad a los presos, apertura de la cárcel, a sanar a aquellos que están afligidos, a cambiar el luto por un gozo perpetuo. Amados, yo quiero pedirte en este día que tomes este versículo y hagas de él una realidad en tu vida. El Señor te dice en esta mañana: si te humillas, pueblo mío, sobre el cual mi nombre es invocado, y oras y buscas mi rostro y te conviertes de tus malos caminos, entonces te oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre tu vida. Que Dios tenga de ti misericordia y llene tu corazón de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.